Trujillo, continúe, congresista Lizana. Entonces, gracias, presidenta, por su intervención, señor ministro. Entonces yo decía, ¿por qué el OCE no puede tener un acompañamiento? De repente para iniciar por región, por provincia, algo tiene que ver, que en vez de ser una institución que esté en Lima, que esté juntos a la región, eso va a disminuir en realidad los esfuerzos, los gastos, porque ahí se han, digo, por ejemplo, algunos procesos de licitación que muchas veces han revertido muchísimo dinero al Estado. Muchísimo dinero, que finalmente hemos tenido que luchar para unas leyes, por ahí estarles buscando a ustedes para que tal vez le den continuidad a los proyectos que el 31 de diciembre no fueron ejecutados. De manera que eso nos ahorraría un montón de dinero si tuviéramos eso. Ministra, también hay otro tema, muchísimos proyectos en arbitraje. Hay proyectos que están 4, 5, 6, 8 años en arbitraje, señor ministro. Hay que echarle una mirada a quien corresponda. Otro tema que ustedes tienen es el Conectamed. Están en cada una de las regiones. Lo cual felicitamos, estamos bien, estamos avanzando. ¿Quién no quisiera tener el Conectamed en Huancabamba, en Ayabaca, para que no estén bajando? ¿Qué sería lo ideal? Y que a la vez sea electrónico, a la vez podría ser. Pero ¿qué pasa? Que el Conectamed dice, aquí te doy el teléfono para que te comuniques a Lima al coordinador, lo mismo que nada. Y marcas al MEF, te tienes que demorar pues unos 40 minutos, no porque no quieren atendernos, porque están ocupados, pues ese es un país que se maneja. Entonces el Conectamed tiene que ser algo más amigable, eso te lo digo de Piura, no puedo hablar de Amazonas ni de San Martín, te hablo de Piura. Entonces, presidente, para que me pueda dejar hablar tranquilo, excepcionalmente, Aguilar, por favor, discúlpame, presidenta. Todo gusto, congresista Lizana, tiene la interrupción, congresista Aguilar. Mire, lo que toca a Mártir es cierto, en todas las regiones, ministro, está pasando algo que es inaudito. Por ejemplo, usted de repente no tiene un informe cabal lo que es Conectamed en las regiones. Cajamarca igual. Hoy en vez de ser una ayuda se convierte en un retraso. Pobres alcaldes formando su cola y les da la hora, las ganas que ellos tienen, les atienden, si no, no. Los congresistas, aparte que los atienden en Lima, tienen que estar yendo a las regiones a ver para constatar y ver ese tema. Entonces, yo pienso, ministro, usted en toda la autoridad, como ente rector del Ministerio de Economía, de que realmente estos señores caminen, pero caminen en función del pueblo. Porque las autoridades locales también, como dice, hay municipalidades distritales muy pequeñas que van y con el poco presupuesto que tienen ni siquiera se los alcanza para el pasaje, para ir a la capital también de región y menos a Lima. Y peor estar esperando semanas y cuando le da la gana al señor, recién va a atender. O esperar que la población se ponga frente a la puerta y ahí sí te atiendo. Cuando el agua es necesidad básica que tenemos que dotar a la población. Entonces lo que dice Mártir y yo también comparto y coincido también con eso, que se tiene que revisar fuertemente y poner gente con voluntad y capacidad de servicio, mayormente. Gracias. Gracias, congresista. Para que termine, congresista Lizana. Yo creo que con tranquilidad, porque las tres interrupciones. Entonces, presidente, yo creo que el tema del Conectamed, no vamos a decir que está mal. Nos atienden, pero tenemos esa dificultad que nos acercaría más a la población. Y en realidad, hablé también del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que debería estar más cerca en las regiones. Hablo del Conectamed, que tendría que dar, de repente no porque en este momento no nos quieren atender, hasta ahí llega ahora su nivel de atención. Yo creo que su reglamentación que deben trabajar debería ser un poco más amigable, especialmente a las zonas rurales de la patria. Ayer tuve mi participación y yo hablaba, por ejemplo, del impuesto de la promoción municipal. Es hora de echarle un ojo, señor ministro. De repente no es en este presupuesto, pero deberíamos ya ir mirando, porque hemos visto cómo ustedes han hecho esfuerzo de subir el 5% del tema del presupuesto o algo más. Son más inclusivos, los felicitamos de antemano porque yo vengo de una zona rural, pero
Pero más inclusivos seríamos si atendemos realmente a las municipalidades de centros poblados, que es una realidad. Muchos locales de Lima, hasta de Chapa me han puesto centro poblado a mí. Me dicen centro poblado y no me dicen Martínez, me dicen centro poblado. ¿Pero por qué? Porque vengo de ser alcalde y yo sé que es esta realidad. Son más de 2.400 municipalidades de centros poblados que existen, que son alcaldes, que trabajan, que día a día están allí. Pero no lo estamos mirando. No quiero que le den plata, que sea un pliego presupuestal, jamás. Lo que quiero es que a través de la municipalidad distrital o provincial, a través del plan de incentivos o a través de este impuesto de producción municipal, podamos mirarlo. Porque realmente los alcaldes de centro poblado muchas veces son los que dan la cara, son el verdadero pueblo. Esos alcaldes de centros poblados son que los solucionan el problema al país. No tienes idea, señor ministro, que muchas veces tenemos que andar con nuestra palabra, nuestro pegamento, para nosotros arreglar el agua potable del pueblo. Como alcalde, porque es tu responsabilidad y haces funciones delegadas, ni siquiera tienes sueldo. Entonces, ¿por qué no ellos? ¿Por qué no mirarlos? ¿Por qué no incentivar a un distrito, a una provincia que verdaderamente atiende a sus centros poblados? Eso es llegar verdaderamente al pueblo. Entonces, échenle una mirada. Yo no exijo el presupuesto, pero empecemos a discutir. Yo creo que para mí es interesante esto. En Piura, los proyectos emblemáticos, y voy a agradecer lo que tome en cuenta, la represa de Vilcazán, que es un proyecto que el Ministerio de Agricultura lo está mirando. Échenle una mirada al proyecto de Vilcazán, que eso no solamente solucionaría el tema de la represa de agua, sino que incluso va a medir para que todo el agua que nos inunda Piura lo podamos controlar. Y el proyecto Alto Piura también, que es un proyecto emblemático para nosotros. Lambayeque nos ganó, ante nuestra presidenta. Piura da todo el agua, desde Huancabamba, de las Guarinjas, de los colchones húmedos de Huancabamba, nace el agua, viene a Olmos, vemos cómo se llevan las uvas, vemos cómo se llevan todos los lambayecanos y nosotros mirando. No es justo. Pero sí aprovechamos, porque sí somos peones de los de Lambayeque, en realidad sí estamos ahí, sí me parece. Entonces, presidente, a través de usted, señor ministro, creo yo, como lo hablé del OCE, del Conectamed, del impuesto de la promoción municipal, mirando los centros poblados y estos proyectos emblemáticos. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Lizana. Para terminar, yo debería hacer estas preguntas estando en el llano. Lamentablemente, los dos colegas que son parte de la mesa directiva de esta comisión no están, así que permítanme, señor ministro, hacerlos a través de la presidencia. Y mis preguntas se basan en dos partes, uno con respecto al presupuesto y otras preguntas con respecto al marco macroeconómico multianual. Respecto al tema del presupuesto, quisiera saber, señor ministro, sobre el presupuesto del año fiscal 2020 que se ha incrementado en lo que es reserva de contingencia al 5.5%. Sin embargo, vemos que la reserva de contingencia se incrementó al 29.7%, fue de 4.505 millones para el año 2019 y para este año se está incrementando a 5.843 millones. O sea, hay una diferencia de 1.338 millones y quisiera saber a qué se debe este incremento. Y debido a esta gran cantidad de recursos en la reserva de contingencia, es, creo yo, posible programar el uso de estos recursos y quiero solicitarle la información en detalle de las contingencias consideradas para llegar a los 5.843 millones de la reserva de contingencia para este año 2020, que se ve con mayor peso en gastos corrientes. Respecto a lo que es el fenómeno del niño, quisiera saber en qué medida y magnitud se han contemplado recursos en el presupuesto 2020 para hacer frente a un posible fenómeno del niño similar al 2017, porque eso es lo que ya nos están diciendo por ejemplo, en nuestras regiones, que ya a fines de este año, a principios del otro, podría llegar un fenómeno del niño similar, así que, y cuyos desastres, y consecuencias no se ha solucionado con la actualidad, con la unidad ejecutora actual, que es la reconstrucción con cambios, considerando que de los 25.000 millones otorgados por el Tesoro Público en estos 3 años solo se ha ejecutado el 11%. Respecto al marco macroeconómico multianual, quisiera preguntar en qué medida las proyecciones macroeconómicas contenidas en este marco macroeconómico multianual aprobado por el Consejo de Ministros y publicado ya en el Diario Oficial del Peruano han sido tomadas en cuenta
por el MEF para la formulación del referido proyecto de ley del presupuesto 2020. También podría comentar sobre la opinión técnica colegiada del Consejo Fiscal sobre las proyecciones macroeconómicas, el incremento del PBI, la inflación, tipo de cambio, balanza comercial, manejo de deuda pública, ingresos y gastos, las reglas macrofiscales y las reglas fiscales de los gobiernos regionales y locales, así como la evolución de las finanzas públicas de corto, mediano y largo plazo, que han sido tomados en cuenta para la formulación del proyecto de endeudamiento, equilibrio financiero y del presupuesto público para el año fiscal 2020. También quisiera, si podría explicar sobre los riesgos macroeconómicos, toda vez que la economía peruana es pequeña, sabemos que es pequeña y abierta al mundo, por tanto depende de los factores externos como lo de los factores internos. ¿En qué proporción nos afecta o nos impacta dichos riesgos latentes del entorno económico nacional e internacional, y en qué grado o magnitud afecta el crecimiento de nuestra economía? Y finalmente, el Consejo Fiscal, en su carta número 9 del 2019, del 15 de agosto, literalmente señala que las proyecciones contempladas en el marco macroeconómico multianual se han realizado en un contexto de constante deterioro de las condiciones internacionales y locales. Considera que la economía peruana es muy sensible a los cambios en la economía internacional y el deterioro sostenido en las condiciones locales puede también llegar a afectarla. En ese contexto, el colegiado del Consejo Fiscal considera que el escenario internacional puede ser menos favorable planteado en el marco macroeconómico multianual. Por esta razón, reiteran la necesidad de analizar con mayor detalle el efecto de los factores externos sobre la economía peruana, tales como la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China, la posibilidad de un Brexit sin acuerdo y el probable escenario de reversión del flujo de capitales en economías emergentes, producto de la mayor incertidumbre internacional. En el frente interno hay un deterioro de las expectativas del sector privado, reflejo del enfriamiento de la economía y los eventos políticos recientes. En este contexto, el Consejo Fiscal observa que la proyección de crecimiento del 3.4% el año 2019 presenta un sesgo a la baja. Esas son todas las preguntas de los señores congresistas presentes y algunos que se han retirado, pero lo dejo al señor economista Carlos Augusto Oliva Neira para que pueda responder las preguntas de los señores congresistas. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. He tratado de agrupar las respuestas por temas. Hay una parte que tiene que ver con el marco macroeconómico multianual, que es la convocatoria de hoy, y hay una variedad de preguntas acerca del presupuesto en sí, que no es lo que estamos discutiendo hoy, que seguramente lo vamos a ver con más detalle en las próximas convocatorias, aunque voy a hacer algunas precisiones al respecto también. Sobre la parte macro, preguntaban qué podemos hacer ante un evento de crisis mundial. La verdad es que estos elementos son totalmente exógenos al país. No podemos hacer nada para evitar una crisis mundial. Lo que sí podemos hacer es protegernos ante estas crisis y tomar algunas medidas en particular. Bueno, justo salió la presidencia, pero eso tiene que ver con lo que ella mencionaba. Y en la página 6, precisamente, de la presentación que hice, está claramente el cálculo que se ha hecho sobre el impacto tanto de los factores externos como internos, que es una de las preguntas que acaba de hacer. Y yo les decía que el 54% de la variabilidad del PBI peruano depende de factores externos, el resto de factores internos, y dentro de esos factores externos, el mayor era el índice de precio de las exportaciones con un 19%, y ahí está claramente explicado cuál es el impacto. Cuando hay este tipo de eventos, la fortaleza macroeconómica que tenemos es sumamente importante, ¿no? Y allí también aprovecho para otra pregunta que se hacía sobre unas declaraciones del Premier. El mismo diario que las publicó ha hecho una fe de ratas porque hizo una mala interpretación de lo que había dicho el Premier. El mismo periódico ya lo ha corregido, digamos, un titular totalmente fuera de lugar.
Y lo que yo he explicado acá es la misma posición que tiene el Premier y que tenemos todos en el gabinete. La estabilidad macroeconómica es sumamente importante, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar para preservarla. Tenemos que fortalecerla, consolidarla. Es, como le decía yo en la exposición, el cimiento de una casa. Sin eso no podemos construir nada. Sin embargo, no es suficiente, necesitamos más cosas y ahí es cuando hablé de todo el tema de la competitividad, de la productividad, etcétera, que son sumamente importantes. Sobre la pregunta de las contingencias, efectivamente ese 10% que se menciona es la máxima exposición, pero digamos, ese es el límite superior. En realidad, a esos hay que aplicarle la probabilidad de ocurrencia y el cálculo que sale ahí en el marco macroeconómico es ese 10% se convierte en 0,68. Ese es el riesgo, digamos, que tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Y ante lo que preguntaba la congresista, ¿qué podemos hacer para ayudar? Allí yo creo que el Congreso puede hacer muchísimo para ayudar. Por ejemplo, muchas de estas contingencias y casi todos los temas que se pierden tienen que ver con el problema laboral, con juicios laborales, arbitrajes laborales. Ese es un tema que está pendiente, que en buena medida depende de lo que podamos trabajar conjuntamente con el Congreso. Sé que la congresista ha presentado también algunas propuestas en ese sentido y yo creo que es un tema al que tenemos que darle importancia. Allí sí podemos hacer mucho por evitar estas contingencias, simplemente para aclarar las cosas, porque estas contingencias surgen de aparentemente interpretaciones que se hacen porque la legislación no está clara. Entonces viene alguien, interpreta y se toma esa interpretación. Entonces, mientras más podamos aclarar el marco jurídico, va a haber más seguridad jurídica y allí tendríamos que trabajar mejor. Después, siguiendo con la parte macro, hubo varias intervenciones sobre las reservas internacionales. Esto lo va a poder explicar mucho mejor que yo seguramente el presidente del Banco Central cuando venga. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Las reservas internacionales netas no es ahorro del sector público. La gran cantidad, el mayor porcentaje de las reservas es dinero privado. No es que podamos utilizar las reservas para pagar la deuda, ni mucho menos. Por ejemplo, cuando una persona o una empresa hace un ahorro en el banco, una parte de ese ahorro va a lo que se llama el encaje. Y ese encaje es parte de las reservas internacionales netas. Esa plata es de esa persona, de esa empresa, no es plata del sector público que la puede utilizar para pagar deudas o para hacer otra cosa. Entonces, no confundamos lo que es ahorro público con reservas internacionales netas. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que sí es cierto es que parte de esas reservas internacionales netas tienen que ver con el ahorro propiamente del Estado peruano. El principal ahorro que tiene el Estado peruano es el Fondo de Estabilidad Fiscal. Ese Fondo de Estabilidad Fiscal llega a aproximadamente 5.600 millones de dólares. Entonces, de los 68.000 millones de dólares que son las reservas internacionales netas, solo 5.600 corresponden efectivamente a un ahorro público, el resto es ahorro privado. Y ese Fondo de Estabilidad Fiscal, como ustedes saben, se utiliza como una especie de seguro que tenemos, es un ahorro para casos excepcionales. Se utilizó en buena medida cuando hubo el fenómeno del Niño, ¿no? Ese ahorro en algún momento que yo recuerde superó los 9.000 millones de dólares antes del fenómeno del Niño. Con el fenómeno del Niño, en los últimos 3 años se ha ido utilizando parte de ese ahorro para financiar la reconstrucción y es por eso que ahora estamos en alrededor de 5.600 millones. Y es para eso que se usa, digamos, ese fondo, justamente porque sabemos que somos un país que estamos expuestos a fenómenos del Niño, estamos expuestos a terremotos, a ese tipo de eventos, o incluso a una crisis internacional muy fuerte que sí nos puede afectar de mayor medida. Entonces, ese es el ahorro público y, repito, no hay que confundirlo con las reservas internacionales netas. Sobre el Consejo Fiscal, el Consejo Fiscal en realidad lo que hizo fue una opinión sobre el borrador del marco macroeconómico multianual que se envió en el mes de julio. Sin embargo, como mencioné en la presentación,
hacia fines de julio y los primeros días de agosto hubo una escalada en la guerra comercial que hizo que todos los países revisen a la baja su crecimiento. Nosotros revisamos a la baja y el crecimiento, que en julio estaba en alrededor del 3,4%, y en agosto, ya cuando se publicó oficialmente el marco macroeconómico multianual, lo pusimos en 3%, que es la cifra oficial. Entonces, esa versión, esa carta que se menciona del Consejo Fiscal, fue de una versión anterior, y en buena medida tomamos, digamos, parte de las recomendaciones que nos hizo el Consejo Fiscal para ajustar el marco macroeconómico y producir la cifra que salió publicada el 23, me parece que fue, de agosto, ¿no? Entonces, es importante notar que esa carta corresponde a una versión anterior, no a la versión efectivamente publicada. Sobre la reserva de contingencia, hay una serie de temas que se incluyen. Probablemente el monto más grande que se incluye tiene que ver con la homologación de la caja militar y policial. Ustedes saben que esa es una caja que está quebrada, y con esta ley, que desafortunadamente, ya casi tengo que decirlo, aprobó el Congreso y que ahora está en el Tribunal Constitucional, eso generó automáticamente más de 1.200 millones de soles que se tienen que pagar todos los años para financiar esta caja. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo sé que el Congreso nos ha apoyado muchísimo con una serie de leyes, pero también han aprobado por insistencia otras leyes. Y esta nos está costando más de 1.200 millones de soles todos los años. Y mientras estamos a la espera de lo que nos pueda decir el Tribunal Constitucional, ese dinero en buena medida se pone en la reserva de contingencia. En el caso de que el Tribunal Constitucional le dé la razón al Ejecutivo y diga que esto es una iniciativa de gasto y por lo tanto es inconstitucional, ese dinero también quedaría liberado. Ese es uno de los temas de la reserva de contingencia. Hay otros temas, ya ayer se mencionó lo de las elecciones, que son 600 millones, la eventualidad de las elecciones, que nuevamente igual, de acá a noviembre, cuando aprobemos esto, vamos a tener claridad si es en el 20 o es en el 21, y en ese momento se tomará la decisión del caso. Tenemos otras inclusiones, por ejemplo, el bono del chatarreo. El bono del chatarreo es una medida del plan de competitividad que hemos enviado al Congreso. Actúa de manera similar al caso de las elecciones. Es una propuesta del Ejecutivo que todavía no ha sido debatida y mucho menos aprobada en el Congreso. En la eventualidad de que el Congreso nos apruebe esa ley como nosotros esperamos, tendríamos que tener el dinero para financiar el año próximo. Entonces, como no hay certeza, porque todavía no se ha debatido ni aprobado, esa plata, que en este caso son 50 millones adicionales a los 100 millones que ya tiene esa ley, se están reservando en la reserva de contingencia. Y hay más temas de la reserva de contingencia, las altas y las bajas del personal militar y policial, por ejemplo. Eso tampoco se sabe al final cuántas personas van a pedir su baja, por ejemplo. Entonces, una vez que se tiene ese dato, se habilita el dinero de la reserva de contingencia y se le da al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, para que pueda pagar las CTS de los militares que piden su baja, porque en este momento no se sabe cuántos van a ser. Y así hay una serie de temas que todos los años se incluyen para poder atender cosas que en este momento, o mejor dicho, en agosto, cuando se presenta el proyecto de ley, no estaban seguras, porque falta que se apruebe la ley, porque falta que algún otro tipo de información, y se hace una previsión en la reserva de contingencia. Y repito, esto se hace todos los años, esto es absolutamente normal, y es no solo normal, sino que está además regido explícitamente en el decreto legislativo de la Ley General del Presupuesto Público. Entonces, por ese lado yo no vería tampoco ningún problema. Después, sobre algunos temas ya particulares que tienen que ver con el presupuesto, que reitero que lo vamos a discutir. Los temas sectoriales, en realidad, yo preferiría que sean los mismos ministros que van a venir acá a la comisión para que puedan, digamos, explayarse y justificar los montos que están allí. He escuchado de algunos proyectos en particular, de agricultura, el puente también que mencionó el congresista
Wilmer. Son temas que yo no tengo la información acá naturalmente, pero estoy seguro que los ministros, las ministras cuando vengan van a poder explicar con mucha mayor precisión y conocimiento del que yo tengo en la actualidad. El tema de la agricultura sí ha sido varias veces mencionado también ahora, y allí, como se mencionó ayer, se está haciendo un aumento bastante importante en la función de la agricultura. Si mal no recuerdo eran 5.600 millones que están en el presupuesto. El año pasado fueron cerca de 5.000 y el año anterior habían sido solo 3.000 y pico. Entonces, con la administración del presidente Vizcarra ha habido un aumento bien importante en la función de agricultura. Entendemos, como dije ayer también, que la mayor parte de la población económicamente activa está allí. Y tenemos 2 o 3 tipos de agricultura. Tenemos una agricultura que es muy productiva y competitiva, que es la que está en la costa, pero tenemos otra agricultura que está en la sierra que tiene problemas de competitividad y de productividad también. Y allí hay, digamos, distintas maneras de atacar ese problema, y nuevamente la ministra seguramente le va a explicar, pero los temas que siempre se han conversado es, por un lado, la asistencia técnica, que es muy importante, sobre todo para la agricultura de la sierra y de la selva, el financiamiento, y otros temas como la reconversión productiva, por ejemplo, ¿no? Hay muchos agricultores que lo que tendrían que hacer para ser más productivos es reconvertir sus cultivos, ¿no? Y es por eso que hemos hecho una incorporación de 440 millones en el presupuesto de la República para poder financiar el Fondo Agroperú, que se dedica principalmente a la reconversión productiva. Y finalmente, estos temas lo del Conectamef que mencionaba, vamos a tomar nota. La idea del Conectamef naturalmente no es que simplemente les den el teléfono de Lima y que llamen acá. La idea del Conectamef es resolver los problemas en las regiones. Y en la medida en que haya algún Conectamef que no esté haciendo esa función, le rogaríamos a los congresistas que nos hagan llegar esa información, porque la verdad que para eso no han sido creados. Han sido creados precisamente para que los alcaldes, sobre todo los alcaldes distritales, no tengan que estar viniendo a Lima o llamando por teléfono a Lima, sino que tengan una asistencia técnica directa en la zona. Obviamente nos gustaría tener Conectamef en todos los distritos, pero por ahora tenemos uno en cada región. Alguna región, como San Martín, por ejemplo, tiene 2 Conectamef, uno en Tarapoto y otro en Moyobamba. Pero sí necesitamos, en todo caso, que nos den la información del caso para poder mejorar el servicio que tenemos la obligación de darles en los Conectamef. Y eso yo creo que aliviaría mucho estos viajes. Y lo otro es que también quisiera que quede muy claro que durante la ejecución del presupuesto, cuando se hacen las transferencias, principalmente a los gobiernos locales, allí la responsabilidad es de los ministerios. El MEF al final es el que tramita el decreto supremo y solamente verifica que los proyectos estén, digamos, en el marco del INVIERTE-P, es decir, que estén viables, que no tengan problemas de saneamiento, ese tipo de cosas. Pero la decisión de la transferencia siempre sale de los ministerios. En el caso de los gobiernos locales, el principal, como ustedes saben, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque la función está en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, y yo siempre les digo a los alcaldes, cuando van a buscarnos y decir, mira, falta plata para tal o cual proyecto, les decimos, mira, esto no depende del MEF, esto depende de los dineros que se asignan en la ley de presupuesto en los ministerios. Pero bueno, yo entiendo igual que a veces esta información no es la suficiente. Eso yo creo que responde en todo caso la mayor cantidad de las preguntas. Y reitero que los temas particulares, ya que tienen que ver con los artículos, y acá, antes de terminar, permítame reiterarle, Presidenta, lo que mencionamos ayer al final de la sesión, que es importante, yo creo que por el bien de sacar una buena ley de presupuesto, que los temas de los artículos que tienen que ver con los sectores sean discutidos en las sesiones que están los ministros acá, ¿no? Y sobre todo, ustedes cuando revisen la ley van a ver que hay varios artículos que tienen que ver con educación, hay varios artículos que tienen que ver con salud. Entonces, más allá de presentar las cifras, que es digamos lo que nos manda el reglamento y la ley,
que tienen que hacer los ministros y las ministras, sería bueno que si hay dudas sobre alguno de los artículos, se los pregunten directamente a ellos, porque ellos son los que tienen el sustento y tienen toda la información, ¿no? El año pasado, cuando vinimos a sustentar, me hacían muchas preguntas sobre los temas que estaban en la ley de presupuesto y teníamos que hacer toda una logística para que venga el viceministro y esté dándonos la información, y eso la verdad que no es muy eficiente, ¿no? Igual yo, por supuesto que voy a poder contestar todas las preguntas que estén en mis manos y que tenga el conocimiento, pero repito, si son preguntas muy precisas de qué cosa quiere decir tal artículo en educación, en salud, en transporte, lo ideal sería que se lo pregunten a los ministros cuando estén acá en la comisión, y ahí en todo caso toda la comisión esté claro sobre los temas, y después cuando yo venga hacia el final para cerrar la ley ya podemos pasar esos temas mucho más rápido y no demorarnos tanto dando explicaciones que a veces, como les digo, yo no las tengo en la mano porque son temas sectoriales. Es simplemente una recomendación que espero que lo puedan tomar ustedes a bien. Y ahora, bueno, entiendo que ya pueden entrar incluso en mayor detalle en la parte de ingresos y gastos con los viceministros que me van a suceder. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Se le agradece su presencia. Por la gentil concurrencia a la invitación de nuestra comisión, se va a suspender brevemente la sesión para despedir a nuestro invitado y a la vez convocar al señor Michel Canta Terreros, viceministro de Economía, y a la señora Betty Arminda Sotelo Bazán, viceministra de Hacienda, para continuar con las exposiciones. Suspendemos por breve término.